no hay que tener el camino claro para empezar a andar. Las respuestas empiezan a llegar a lo largo del camino. Hola a todos, soy Esteban y esto es Tomémonos un cafecito, el podcast de la maleta liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en 7 plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Hoy estamos con Alejandra, la súper polifacética creadora de Inside You. Estamos a 13 horas de diferencia porque ella está en Bali. ¿Cómo estás? Hola Esteban, muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz que estés aquí, que hayas aceptado esta invitación hoy a tomarte este cafecito conmigo. Son las 6 de la tarde en mi hora local, son las 7 de la mañana en su hora local. Entonces, pues, esto es lo muy chévere que tienen las nuevas tecnologías y esta era digital que, pues, esto en otro momento hubiera sido completamente imposible. Total, mil gracias no a ti por la invitación y muy rico tomarme este cafecito por la mañana. Lástima que a ti te tocó por la noche. Alejandra tiene muchas cosas y trabaja en muchísimos temas, yoga, su página, sus retiros, pero hoy vamos a hablar específicamente de la vida nómada, porque pues ella siempre nos ha mostrado que lleva un tiempo en el que ha decidido como tomarse un espacio y llevar una vida nómada. Pero antes de esto te quería preguntar, y vamos un poquito a la base. Cuéntanos cómo nace o cómo creaste Inside You. Bueno, Inside You empezó siendo una marca de ropa. Yo conocí el yoga cuando era muy chiquita y tenía 14 años y siempre desde el día uno en que mi mamá me llevó a mi primera clase de yoga y meditación, me enamoré. Algo pasó, algo se despertó en mí que nunca hubo vuelta atrás, siempre quedé súper encarretada y siempre tuve eso ahí como estudiante, siempre practicaba, aprendía cosas con todo ese tema de yoga, meditación, respiración, que está todo conectado muy con la espiritualidad. Y luego cuando estaba en la universidad, yo estudié administración de negocios, sentía que pues que tenía mucho tiempo libre y que quería hacer algo con este tema que tanto me gustaba, con este tema de conciencia, de tener una vida más conectada con uno mismo. Y se me ocurrió hacer una marca de ropa que tuviera esa personalidad. Yo era súper fan de una marca de ropa con esa misma idea de Estados Unidos que hablaba en inglés. Y yo sentía que para el mercado latino o las personas que no hablaran inglés, que no tenían la oportunidad de entender el inglés, no les podía llegar esa información tan valiosa. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer una marca así y expresar las ideas a través de la voz de esa marca. Y creé esa marca de ropa que se llamó Inside You. Y eso fue, yo estaba por ahí en tercer, cuarto semestre de la universidad y yo era muy apasionada, como lo sigo siendo ahora, por esparcir ese mensaje de conciencia, porque la gente pueda vivir mejor, porque puedan conectarse con esa voz interior y de ahí nace el nombre, Inside You significa dentro de ti, porque pudieran encontrar esas respuestas que están ahí en el interior. Y me dediqué entonces pues a hacer ropa, cuando luego después de creo yo, 2 años o año y medio, entré en una crisis porque me di cuenta que había dejado de poder practicar yoga, de tener mis prácticas de meditación, de poder asistir a muchos talleres, porque tenía que estar en el centro de Medellín haciendo ropa, viendo estampados, viendo telas, que las tendencias, y a mí personalmente no me gusta la moda, yo soy lo más plano posible, no sigo tendencias, entonces me di cuenta que por una idea había terminado metida en un mundo que en realidad no me gustaba, ¿Se era te el fue mundo por de la otro lado? confección, exacto, que era ese mundo de la confección, de las telas, de los textiles, de las tendencias, de la moda, del vestir, y me metí en un rollo y dije, ¿en qué momento?
pues perdí como mi centro y por querer pasar este mensaje, terminé en otra cosa. Entonces ahí hubo un punto de quiebre en Inside You que mucha gente no conoce y me tomé un tiempo para ver qué es lo que a mí me apasiona de verdad, cuál es mi propósito, cuál es esa gasolina que no se agota mía de quererle mostrar a la gente que sí se puede vivir diferente. Y ahí fue que Inside You tomó el rumbo que tiene hoy. Entonces, así en resumidas cuentas, así es como nace Inside You. Sí, ya tenías como, digamos, mucho gusto por yoga y todo eso. ¿Qué te motivó a estudiar negocios? Bueno, yo digo que fue que a mí el yoga, gracias a mi mamá conocí el yoga y que estudié administración de negocios gracias a la presión de mi papá. Fue muy un tema de cómo no va a estudiar en la universidad, es muy importante y hoy en día lo agradezco completamente. Claro. Las personas que están en ese momento como decisivo de la vida, sobre todo de que pues hay diferentes opciones, que hay varios caminos por tomar. Me preguntan mucho, casi a diario, mira, estoy en este momento, no quiero ir a la universidad, me apasiona esto, y yo digo, muy chévere que te apasione, pero personalmente recomiendo mucho ir a la universidad si se tiene la oportunidad. Siento que mi proceso personal me dio una estructura que nunca hubiera podido coger en ningún curso de yoga, ningún curso de meditación. Es una estructura para poder ejecutar y para esa pasión poderla plasmar en la realidad. Entonces, hoy lo agradezco infinito, como esa presión, no solo de mi papá, también un poco como de la sociedad, de uno tiene que ir a la universidad. Y sí, estoy de acuerdo, si uno tiene la oportunidad y los medios para ir a la universidad, sí sería interesante aprovecharlos. Es muy interesante lo que dices porque creo que son las bases necesarias para igual desarrollar cualquier tipo de negocio y cualquier tipo de pasión. O sea, muchas veces nos quedamos solo como en la pasión, en la pasión, en la pasión, pero tenemos que aterrizarlo y es la forma un poco de llevar como los pies a la tierra. Es decir, vas a vivir de esto, va a ser un negocio, a la final pues es importante. Exactamente. Estás ahorita con el tema de nómada digital y escuchamos mucho ese término de nómada digital, pero en sí, ¿de qué se trata? O en tus palabras, ¿cómo nos lo puedes explicar? Bueno, qué dicha de pregunta, me encanta porque es un tema que he hablado mucho, sobre todo con otros nómadas digitales, porque siento que es un término que da para mucha confusión, ¿no? Porque sobre todo que es un término nuevo, ¿qué carajos de ser nómada digital? Pues hace, no yendo muy lejos, 20 años, 15 años que no había el internet, pues esto era imposible. Sí, Yo creería que ser nómada digital, el principio base es no tener una casa propia, una casa fija, que ahí es donde mucha gente se confunde, que creen que porque no, yo trabajo desde un café, yo trabajo todos los días en un lugar diferente, soy nómada digital o me fui 2 meses a trabajar no sé, a Asia, esos 2 meses en el 2018, entonces fui nómada digital, no. El principio base es no tener una casa propia. Yo digo, usted no tiene una vajilla que es tuya, entonces ahí va siendo muy por ese lado, o no, yendo muy lejos, una cama. Entonces es una persona que no tiene una casa propia, sino que elige cuál va a ser su casa por determinados periodos de tiempo, mientras viaja y trabaja desde su computador. es como no tener un arraigo físico. Sí, no, exacto, no tener un lugar físico propio que es tuyo, sino que tú eliges cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses, eso ya depende de cada persona, cuál quieres que sea tu hogar por ese tiempo y vas rotando y vas viajando mientras trabajas y haces lo que haces desde tu computador conectado a internet. Genial, me encanta. En el camino espiritual, normalmente o en la evolución que todos tenemos como seres humanos, cambiamos mucho. Obviamente un día nos puede gustar algo, después en esa evolución nos gusta otra cosa. ¿Tú consideras que esta parte de nómada digital es un propósito que tienes de vida o es un periodo pasajero? Creo que es un periodo pasajero. No siento que es algo que vaya a ser toda la vida. Cuando decidí ser nómada digital, sentí que esta es la etapa, siento que es una etapa y sentí muy claramente y vi el panorama muy claro de es una etapa que puedo vivir ahora. Luego las cosas seguro serán diferentes,
me gustaría luego aterrizar en algún lugar que no tengo ni idea qué es, ni tengo afán, ni tengo pues en mis planes decidir aún qué es porque quiero seguir viviendo esta etapa, pero sí siento que es un momento que quise vivir, que quise explorar y que me lo estoy gozando al máximo porque la vida se alineó todo y me permitió hacerlo, pero no creo que sea para siempre. ¿Has escuchado en algún momento a tus papás diciéndote como, ¿y cuándo va a poner el huevo? Porque Sí, sí. Personalmente tengo mi mamá es muy parecida a mí, por ella conocí el yoga, ella fue la que me mostró un poco el camino, me enseñó desde muy chiquita muchas herramientas y por eso hace tanto tiempo estoy en este mundo de conocimiento interior, de conectar con esa voz interior. Pero mi papá es lo opuesto, es completamente lo opuesto. Entonces sí he escuchado por parte de mi papá, ¿y cuándo vas a tener tus propias cositas? ¿Y sí, cuándo vas a tener tu propia base? Y yo le dije, llegará el momento, ya sí. veremos, llegará. Yo creo que para ellos configurarlo es muy difícil. Es como porque no crecieron con ese chip. Y no sabes que no, yo pienso que no hay que ir muy lejos, no solo para ellos, aún para nuestra generación es muy difícil. Total. Es un concepto muy nuevo y obviamente nosotros crecimos con los mensajes y la estructura también que nos pasan nuestros papás y uno de los mayores retos para mí ha sido también hacerle entender a la gente que pueden ser considerados millennials, que uno escucha, no, pues como son de millennials, mente abierta, avanzada, para nada, Que pues va. también ajá, muy estructuradas y cómo así, no entiendo, cómo es eso. Pues claro, Mm, porque es algo muy nuevo y aún con personas de nuevas generaciones es difícil de entender. total. ¿Tú crees que ser nómada digital va de la mano con ser minimalista? Sí, considero que uno siendo nómada digital tiene que aprender a desapegarse de muchas cosas y el minimalismo enseña mucho a desapegarse de muchas cosas, que enseña a vivir pues con una maleta por determinado tiempo, entonces sí tienes que saber elegir bien, que son principios del minimalismo, no llenarte de cosas que no necesitas, que son principios del minimalismo, entonces sí creo que están muy conectados y llevados de la mano. Claro, elegir lo correcto, básicamente. Exactamente, y no llenarse de basura innecesaria. Y de hecho este episodio se llama Con la vida en una maleta. ¿Con cuántas maletas te fuiste? Con una grande y una chiquita de cabina. Bueno, ahí está. Sí, pero digamos yo en ese tema digo que sobre todo acá y en los lugares donde hay mucha gente nómada, de verdad, yo digo que yo soy una nómada chiviada, porque yo tengo la trampita que en la casa de mi papá tengo tres cajas, que fue cuando cerré el apartamento en el que yo vivía, mi papá me guardó esas tres cajas, entonces esa es como mi mini base donde yo voy, cambio de ropa, de la ropa que hay en esas cajas y vuelvo y arranco. Yo conozco pues muchos nómadas digitales, por ejemplo acá en Bali la gran mayoría van con esa maleta y punto. Llevan con esa maleta 3 años y es algo lindo que se da aquí como en las comunidades de nómadas y gente que tiene un estilo de vida similar, es que entre ellos mismos tienen que soltar muchas cosas, entonces está mucho esa energía de yo me voy, no me cabe, entonces dejo esto, te lo regalo, entonces la persona recibe y luego cuando esa otra persona se va, regala otras cosas y la energía rota muy bonito Sí, y la gente no es que tenga la misma ropa hace 3 años, sino que ha ido cambiando con otras personas que se fueron de un lugar o compraron y le dejaron esa ropa a otra persona y así. Yo por mi parte sí, normalmente cada 3, 4 meses paro en Medellín y ahí hago un cambio de ropa o digamos yo sí me permito en algún lugar comprar una decoración que me gustó mucho, una sábana, una cobija que me encantan, y entonces yo tengo la ventaja que cuando regreso la dejo y continúo sin ese peso. Pero normalmente las personas tienen que pensar mucho si van a comprar algo porque pues lo tendrían que cargar por mucho tiempo. sobre todo que es muy rico, a mí me parece muy lindo el sentimiento de desapegarte, porque yo creo que cuando te aprendes a desapegar también de las cosas físicas, poco a poco lo vas llevando también a las personas.
y aprender que las personas en tu vida también están de paso, sea cual sea la relación. 100%, totalmente. ¿Cuáles son los pros y los contras de elegir este tipo de vida? Bueno, pros y contras. Yo creo que mejor empezar por los contras porque son más poquitos, porque yo creo que los pros son muchos. Los contras que he notado yo personalmente, siento que para mí ha sido súper duro, no sé si es un contra, pero para mí ha sido muy duro el hecho de no tener mi propia cocina. A mí me encanta cocinar y he dejado de cocinar mucho porque, pues porque no hay nada como uno poder cocinar en su propia cocina. Entonces a Sí, mí eso me ha dado súper duro porque entonces o no hay el cuchillo que me gusta o no, no hay los utensilios pues que quiero o el horno no funciona bien. Entonces, bueno, eso me ha hecho mucha falta. Entonces como ese tema de no poder cocinar que me encanta, pues ese es muy personal. Pero yo diría que en términos generales que le pasa a la gran mayoría de nómadas digitales son los periodos de acople, que cuando uno llega a un lugar se demora un tiempito. Yo antes me demoraba como un mes en poder como cogerle el ritmo a la vida, a la forma de trabajo, a esa forma de mezclar trabajar mientras conoces y poderse acomodar, y luego entonces solo quedaba como 2 meses para vivirlo y luego había que irse y volver a acoplarse. Entonces esos periodos de acople son muy difíciles. Ya digamos en este momento yo ya llevo 20 días en Bali y al día 15 dije ya lo tengo, ya me siento acoplada, ya tengo el ritmo cogido con las diferencias de horario, con las actividades, con lo que el lugar tiene para ofrecer, con mis tareas de mi trabajo. Entonces sí, pero ese periodo es difícil de como de coger y de masticar. claro, porque la connotación yo creo, y aquí me acabé de acordar de algo, de un nómada digital es que trabaja, porque si no, pues entonces sería un mochilero que está paseando y volteando por todas partes. Entonces, también entender cómo es que empiezas desde muy poco tiempo cuando llegas a un lugar ya a empezar a coger tu ritmo normal de vida, porque tienes igual que seguir trabajando en tus cosas digitales normalmente. Exacto. Exacto, y ahí viene el tema que es muy diferente, que la gente muchas veces tiende como, ay, estás de paseo, estás viajando por Asia, y uno sí está viajando, pero también está, no es que le haya puesto pausa a sus proyectos, a su trabajo, a su generación de ingresos y le haya puesto play a viajar. No, aquí las dos cosas, los dos mundos están andando al mismo tiempo. Entonces, digamos, ahí viene otra cosa que yo consideraría, no sé si es un pro o un contra, el que forja mucho la disciplina, porque cuando tú estás en un lugar como Bali, por ejemplo, pues siempre hay planes, siempre hay algo chévere pasando. Si no está el mar ahí a 2 minutos con las clases de surf, las piscinas increíbles, 1000 lugares para conocer, o sea, siempre hay algo interesante going on, y pues ahí es donde uno tiene que tomar prioridades, organizarse muy bien, ser muy disciplinado, porque te puedes pasar haciendo 1000 cosas, y si tu plan era venir también a trabajar y no ponerle pausa y abandonar tu trabajo, si hay que ver. Entonces Perdiste yo el lo norte. tomaría, sí, yo lo tomaría como un pro de que forja mucho la disciplina. ¿Tienes más pros o contras? Sí, pues pros, es que los pros son tantos. Yo me encanta de ser nómada porque conoces gente muy interesante, y eso para mí ha sido muy importante, el hecho de conocer gente que está en tu misma dinámica y que tiene una mentalidad similar a la tuya, que eso a mí personalmente me ha dado muy duro, lo que les compartía con el tema de con mi propia generación, de que tenemos mucho el chip, de que hay que tener una vida corporativa, que hay que tener experiencia en una empresa, que hay que trabajar de 8 a 6 sin parar, que te queremos buscar a que sea viernes. Y eso es al revés lo opuesto a mi propósito de vida, que me gusta enseñarle a la gente que sí se puede vivir diferente. Y acá, cuando uno está en ese ambiente, uno se da cuenta que efectivamente sí, que hay gente que está súper sintonizada. Entonces, compartís tips, herramientas, el ambiente de trabajo es súper chévere porque cada quien está en sus proyectos, pero hay mucho apoyo, uno siente que hablamos el mismo idioma. Entonces, conocer ese tipo de gente para mí
ha sido muy chévere y sobre todo que aprendes muchas cosas nuevas, gente súper distinta a vos, gente que te hace ver la vida desde otro ángulo que siempre es muy bacano. Obviamente está el crecer. Considero que viajando se crece mucho porque se sale uno de su burbuja y de su zona cómoda, el aprender diferentes cosas de otra cultura y también el aprender a estar solo, que a mí me encanta y siento que es algo fundamental para la vida. Y entonces también lo consideraría como un pro en este estilo de vida. Ay, sí. Es que por eso te digo, toca como que aprender a dejar muchas cosas. Y yo creo que cuando te empiezas a encontrar mucho más, a enfrentarte con este tipo de experiencias que igual uno mismo se está presionando a experimentar y a vivir, pues bueno, vas descubriendo muchísimas más cositas dentro de ti, entre ellas pues que uno puede estar solo y también estar solo está bien. Exacto, que una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Correcto, completamente distinto. ¿Cómo decidiste que querías experimentar este tipo de vida? O sea, ¿en qué momento fue como ese punto de quiebre? Bueno, a ver, yo me fui de la casa de mi papá, decidí, bueno, ya es el momento de independizarme, sobre todo porque quería poder hacer mis propios proyectos y indudablemente estar bajo el ala de mi papá, bajo la sombra de mi papá, que en ese momento pues era la persona con la que yo vivía, me sentía que me frenaba mucho y me llenaba de muchos miedos, de muchas taras, de muchos paradigmas que yo no quería seguir cogiendo. Entonces dije, bueno, me voy a ir, me voy a independizar y me fui a vivir a Bogotá. Yo vivía con mi papá en Medellín y me fui a vivir a Bogotá, que ahí vivía mi novio y dije, bueno, voy para Bogotá. Saqué un cuadro de Excel, un presupuesto para ver cómo estaban los ingresos, para ver qué apartamento podía alquilar. Y efectivamente fui a Bogotá, abrí un apartamento, mi apartamento muy chiquito, y me fui a vivir allá y desde ahí empecé a trabajar desde mi computador y fue ahí que yo me di cuenta, yo firmé un contrato por un año y fue en ese año que yo me di cuenta que yo no necesitaba estar en Bogotá para hacer lo que yo estaba haciendo, que yo podía estar en la China o donde fuera Daba y igual. podía igual, exacto, podía igual desarrollar mis proyectos y desarrollar mi marca y la empresa que estaba creando en ese momento. Y dije, pues no, yo tengo esta facilidad, estoy gastándome un platal en un arriendo, pues me puedo gastar esa misma plata en un arriendo en un lugar diferente cada 2 o 3 meses. Y efectivamente eso fue lo que hice. Hubo algo que a mí me dio un empujón muy grande y fue que me llamaron de Tulum, de un hotel, para que los apoyara en un proyecto por 2 meses. Y yo dije, aquí fue, eso fue como, yo ya tenía esta idea rondando en la cabeza y tenía también unas amigas que conocí en mi entrenamiento para ser profesora de yoga que eran nómadas, entonces yo ya veía como mira, ellas cómo se mueven y yo podría hacer lo mismo. Y lo de Tulum fue como la estocada final, dije, voy a arrancar. Y le dije a mis papás, a mi novio, les dije, les quiero compartir esto, voy a ser nómada, voy a cerrar este apartamento, le pedí el favor a mi papá que me guardara las cosas y ese presupuesto de ese arriendo que me gastaba en Bogotá en el apartamento, me lo gasto ahora escogiendo qué cosa quiero arrendar, qué lugar quiero arrendar en diferentes partes del mundo a lo largo del año. No, espectacular, o sea, qué rico. Ay, disfrútatelo porque sí, creo que es el momento apropiado. Exacto, sí. ¿A qué miedos te enfrentaste cuando tomaste esa decisión? A ver, miedos. Yo creo que lo desconocido, lo de formar como una estructura que no tenía ni idea cómo era, de ir a un lugar en que no conocía absolutamente a nadie, como era Tulum, que no conocía ni México, entonces era como, yo voy a ir allá, pero igualmente estaba ese miedo, pero también estaba la voz de allá veré cómo hago y hoy en día, pues, por ejemplo, México, pues es español y tengo internet, ahí me defenderé, o sea, no Sí, hay como, me defiendo y no había como algo muy grande y siento que lo desconocido era un poquito el miedo, pero considero que soy muy buena con los miedos, que los miedos me gustan mucho, entonces no me asustaba al punto que me paralizaba, sino que, no, bueno, ahí está, pero vamos para adelante. más bien lo usas como empuje.
Sí, sí, como un total. Yo tengo un motor ahí. lema en mi vida y es, si te da miedo, di que sí. Y siempre digo, me dicen, vamos a hacer esto, ¿quieres ir? Y digo, piensen, les digo, me da miedo, pero sí. Eh, siempre es eso. Si me da miedo, voy por eso. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que ya te has encontrado pues en el camino? Uf, ese sí lo tengo súper claro y es el romper estructuras. Y me ha parecido súper teso y muy desafiante el romper la estructura, sobre todo de lo que estamos acostumbrados. Entonces, saber manejar que la gente no entiende que uno puede vivir en otros lados y trabajar y que no estás de vacaciones, sino que estás viviendo, estás desarrollando tu vida desde otro lugar, como esa estructura que lo que hemos hablado, que como así, no entiendo y cuando vuelves a trabajar, es que no, mira, es que yo nunca he parado de trabajar, he estado creando lo que estoy creando y lo que ya es una realidad, que ya no es un proyecto, sino una realidad. Y bueno, entonces es como esa estructura de con la generación de los papás, de la misma generación nuestra, de que uno puede viajar y trabajar y hoy el Internet, que es una maravilla, que es un espectáculo que nos está permitiendo grabar esto a 13 horas de diferencia, también nos permite trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces, como esos paradigmas de uno tiene, me lo dijeron mucho familiares, como, pero ¿cómo así? Es que uno tiene que tener una base propia. ¿Y Ujú. quién dijo? Porque uno tiene que tener una base propia. Pues eso es lo que se creía antes, pero no necesariamente, pues puede ser un tiempo, uno no puede tener base si no quiere. Uno tiene que estar en un lugar para trabajar con su equipo, no necesariamente. Hoy en día hay un montón de herramientas para poder trabajar con el equipo, para poder tener un ritmo de trabajo bueno y estar en diferentes partes del mundo. Entonces, como esa ruptura de esas estructuras Me ha sido imagino, para mí un desafío, sí. me imagino que también las de las relaciones, o sea, vas a estar alejada de todo el mundo, la relación con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con lo que sea, entonces a la gente también eso le parece como que inconcebible. Exacto, pero sí, esa ruptura, esa estructura también está. Y la gente no se da cuenta, ¿sabes? Cuando uno empieza a tener ese estilo de vida, se da cuenta, bueno, uno de no tienes esas relaciones que tenías antes con tu gente más cercana, pero empiezas a construir otras relaciones con personas súper interesantes. Entonces tienes de otro lado. Y también uno se da cuenta que la misma gente que está en la misma ciudad o que están cerca, tienen la misma relación que uno tiene estando de lejos, que es hablando por WhatsApp, por los grupos, por Skype, y la gente casi ni se ve. Me pasa mucho que hay personas que no se veían desde la última vez que yo había ido y están ahí mismo. Entonces son como esos paradigmas que uno empieza a ver de que se rompen, de que no necesariamente la relación también se puede cultivar estando de lejos y que también es el punto aquí interesante es que la gente que está cerca está tan ocupada y está metida en la rutina que ni saca tiempo para verse y para cultivar esa relación en persona. Eso es verdad. ¿Uno cómo logra monetizar este tipo de vida? Porque obviamente, pues volvemos a lo mismo, hay que aterrizarlo. Uno puede decir, listo, me voy, súper chévere, un nómada digital, pero digamos que ¿cuáles herramientas usas tú para poder monetizar? Bueno, yo creo que ahí mi caso es un poco diferente a lo que se ve normalmente en el mundo de los nómadas digitales, porque yo tengo una empresa que es Inside You, pues Inside es la marca, pero ya tengo una empresa pues formada, tengo un equipo que somos 3 personas y pues les voy a contar porque creo que no hoy les he contado qué es lo que nosotros hacemos. Con Inside You, yo no solamente me dedico a generar contenido para mis redes sociales, yo no trabajo a este punto, ya no trabajo para ninguna otra empresa ni hago ningún tipo de trabajo para otra marca, sino que ya me dedico 100% a InsideView y creo retiros transformadores, creo talleres donde entrego muchas herramientas, tanto presenciales como virtuales, donde tengo unos cursos online que vendo. También hago mentorías grupales a través de Internet, un tipo de coaching. Y ahora estamos desarrollando un nuevo proyecto de unos viajes de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que a mí me permite esto? Que pues no tengo que estar ahí pues para que esto sea realidad. Trabajo mucho en los cursos online y pues los vendo a través de internet, en mi comunidad con la que siempre estoy conectada compartiendo información y
cosas de valor también de manera gratuita y los retiros, que normalmente son entre 4 y 5 al año, pues nosotros los vendemos y eso no me requiere a mí estar pues presente. Entonces, como tengo esta estructura de mi empresa y de mi forma de monetizar digitalmente, por llamarlo así, pero digamos ahí, como digo, esto es como una parte más diferente a lo que normalmente uno ve. Yo, digamos, cuando empecé, que fue cuando me fui para Tulum, yo era bloguera de una marca, entonces le hacía todo el contenido del blog a una marca y la marca pues obviamente me pagaba por todo ese contenido. A la vez pues estuve trabajando en ese hotel esos 2 meses y a la par iba creando, ya tenía mis retiros, ya vendía mis talleres, tuve mi primer curso online en ese año, entonces como que ahí tenía las diferentes fuentes de ingresos. Ya hoy en día me dedico 100% a Inside You, pero digamos, ser bloguero en mi momento fue una forma que me ayudó mientras yo consolidaba lo mío y no necesariamente ser bloguero, generar contenido digital. Uno ve mucho nómadas digitales que son freelancers, entonces hay mucho diseñador, animador, ilustrador, diseño web, de programación. Es impresionante, sobre todo las empresas de programación que trabajan tan conectadas por Internet. He conocido empresas de Estados Unidos de 1.000 empleados y todos viven alrededor del mundo, o sea, no hay un punto fijo, todos viven regados por donde quieran y tienen su estructura montada en Internet, son programadores y trabajan desde donde quieran cada uno y son empleados de empresas que no tienen punto fijo. Y entonces hay como varias formas de poder tener un trabajo online. Yo considero que hay personas, y esto se lo puede cuestionar ya cada uno, de lo que hago hoy en día, definitivamente sí me requiere estar presente. No sé, un odontólogo es muy difícil que pueda hacer nómada digital. No ir muy lejos, un médico pues que quiera tener un negocio en línea ya sería más difícil. Obviamente es posible, pero entonces hay que ver, no sé, para los diseñadores, las personas que trabajan desde sus casas, es más fácil encontrarle como la forma a poder organizarse para poder arrancar y viajar. Es que yo creo que hay una connotación importante y por eso lo dices, que sea digital, o sea, que se pueda hacer mucha o casi en su totalidad por internet. Exacto. Digamos, algo interesante con lo mío es mis retiros y mis talleres presenciales son presenciales, pero entonces están separados como de 3 meses cada uno y en ese tiempo es el que yo viajo y luego regreso al punto de encuentro, me encuentro con las personas, hago los talleres, hacemos los retiros, vuelvo y viajo, mientras también me estoy enriqueciendo de muchísima información cada vez más que comparto en esos talleres y en esos retiros y así. Entonces no tiene que ser 100% digital. Yo tengo puntos de contacto, pero entre uno y otro es que me dedico a viajar. Son eventos itinerantes que tienes y después de eso pues igual tienes los viajes y te has creado un súper trabajo a tu medida. Exactamente. A mí me gusta ir muy al fondo, sobre todo cuando hablamos de espiritualidad y de este tipo de, pues digamos, de corrientes o de proyectos. ¿Para ti qué es la espiritualidad? Para mí la espiritualidad es conectar con esa voz interior que vive en cada uno de nosotros, con ese inside you. Por eso inside you se llama inside you, con esas respuestas que están ahí. El eslogan de Inside You es The answer is inside you. La respuesta es inside you, la respuesta está dentro de ti. Y para mí es eso la espiritualidad, el poder conectar con esa voz que está ahí, que al fin y al cabo es nuestra esencia, que es la que tiene todas nuestras respuestas y poder conectar con ella a pesar del ruido de afuera. Y eso es lo que hacemos en los retiros, sobre todo. Nos retiramos para poder encontrar esas respuestas y conectar con esa voz que en el ruido del día a día son muy difíciles de encontrar. ¿Tú crees en una fuerza superior, en Dios, el creador? Bueno, el término que le queramos como poner. Por supuesto, creo mucho le llamo el universo, porque personalmente la connotación y el término Dios para mi estructura mental está muy salpicado por la religión Correcto. y no me aferro a ninguna religión y entonces por eso no me gusta usar mucho el término Dios, pero claro que sí, creo completamente en las sincronías del universo, en la fuerza del universo, en la energía que lo rige todo, en eso superior a nosotros los humanos, claro que sí.
Alejandra, aquí en Tomémonos un cafecito tenemos una sección que es como una especie de chismógrafo en la cual yo te voy a hacer como unas preguntas de respuestas rápidas, ¿ok? Ay, bueno, vamos a hacerlo. Viajas liviana, No tanto como me gustaría. un elemento que sea infaltable en tu maleta. Un despertador de pila. Wow. Tres herramientas espirituales que uses para balancear tu energía. Tres, bueno, uno, yoga, infaltable, dosis diaria de yoga cada día. Dos, journaling, escribir sin que tenga sentido, escribir, vomitarle a una hoja lo que siento, lo que pasa por mi mente sin saber que es bonito, que tiene un orden, no, escribir, sacarlo todo a través de un lápiz y un papel. Y la tercera, base también, dosis diaria, meditación. ¿Y a qué horas haces la meditación? Y la clase de Todos yoga. los días, todos los días infaltablemente la meditación, apenas abro mis ojos, apenas me despierto, es como, lo considero como lavar mi cabeza, así como todos los días me baño mi cuerpo, porque si no huelo feo, todos los días lavo mi mente también, porque si no también huelo feo. Entonces medito todos los días por la mañana y yoga depende mucho, mis días son muy cambiantes y obviamente como estoy tan metida en el mundo del yoga, a veces hacemos talleres por la tarde, a veces una amiga me invitó a practicar, yo la invité a practicar, voy a clase, dicto clase, entonces depende, el horario del yoga sí depende. ¿Cómo sería un día como ideal en tu vida? ¿O cómo es un día ideal en tu vida? Bueno, yo trabajo mucho esa herramienta del día ideal, entonces lo tengo súper estructurado. El día ideal empieza con el sonido del despertador de pila, porque no puede empezar con la alarma del celular. Esa tentación de coger el celular y devorarse semejante voltaje de información de WhatsApp, Uy, Instagram, sí. correo, apenas uno abre los ojos y está en una transición de despertar, es prohibido. Entonces, el celular duerme en el baño, el despertador de pila despierta el día. Ahí medito, me tomo una agüita caliente, puede ser con aceite esencial de limón, con vinagre de sidra de manzana, depende de lo que haya. Ahí lo que te digo, mis días son, pues son, no hay un día igualito casi nunca porque no tengo muchas rutinas y repetidas, sino que depende de lo que tenga esa semana y ese destino. Ahí normalmente estiro, si no hago yoga inmediatamente, si no doy una clase, si no recibo una clase, si no practico como una práctica completa de yoga, estiro el cuerpo unos 5 o 10 minutos para prepararlo para recibir el día con una postura correcta, una postura abierta ante la vida, una postura física que al fin y al cabo se refleja en la postura que tenemos frente a la vida. Y me doy un súper desayuno, bueno, me baño, me doy un súper desayuno y veo pues qué es lo que tengo para desarrollar ese día. Normalmente lo dejo súper cuadrado del día anterior porque los días que no tengo una ruta efectivamente no son tan buenos o no están tan sintonizados conmigo como los que sí. Entonces, desde el día anterior ya tengo una ruta, sé qué va a pasar, como en unas actividades ancla. Tengo una reunión por Skype, tengo una clase, voy a ir a este taller y en el entretiempo de esas cosas es que pues hago las determinadas cosas de la lista que haya que hacer y termino el día desconectándome de las pantallas, entonces el celular se va para el baño, se queda ahí en modo avión. Siempre he tenido la costumbre de dormir con el celular en modo avión, independientemente, ay, si pasa algo, ¿quién me avisa? Si pasa algo, las noticias malas corren súper Sí, rápido sí. y encontrarán la forma de encontrarlo. Igual son solamente 9 horas en las que voy a estar despierta, entonces he dormido, entonces pues tampoco es que vaya a estar desconectada 3 días. Entonces el celular queda en el cuarto y ahí veo como que depende de lo que haya, si voy a dar una vueltecita al parque, si tengo una playa, si me tomo otra agüita caliente y siempre leo sentada antes de dormir el libro. En ese caso, siempre por las noches leo las novelas, me gusta mucho leer también novelas, como un libro que lo atrapa a uno mucho. Entonces, por las noches leo ese libro que no tiene nada que ver como un libro de crecimiento personal, de espiritualidad, que esos los leo más cuando estoy en el día a día con la energía más arriba, leo novela y cuando ya el libro se me cae en la cara, A me quedo dormir. a dormir, apago la lámpara y me duermo.
Eso es como lo que hago independientemente en el lugar en el que estoy. Es algo que llevo siempre como una estructura general, así muy rápida, que llevo siempre conmigo. Muy especial. ¿Cuál crees que es una habilidad que todos deberíamos desarrollar? El estar solos, sin sentirse solos. Algo que te digas en días de bajón y algo que te digas en días donde todo sale bien, entre comillas. En días de bajón me digo, esto también pasará, esto va a pasar. Y en días de que todo sale bien, me digo lo mismo, esto también va a pasar, disfrútalo. Me encanta esa Sí, respuesta porque es exactamente la respuesta que yo pensé que yo respondería. ay, súper. Algo que no sepamos de ti. Me encanta comer papitas fritas con salsa de tomate. Desde siempre ha sido mi encanto. Mi familia me reconocen por las papitas fritas con salsa de tomate y me fascina. O sea, papitas fritas, o sea, como French fries. Sí, como las de fritas de las gorditas, pues de papa y también las papas fritas de paquete, pero soy muy quisquillosa, tengo una maestría en papas fritas, entonces las que son más gruesitas, como las que llaman como versión casera. Obviamente sé que esto es pésimo para la salud, por todo el montón de grasas y la forma en la que la hacen. He visto videos cómo producen las papas fritas, todo, pero es algo que me encanta y que me doy mis gustos de vez en Bueno, cuando un porque guilty me fascina. pleasure. Está bien. Delicioso, sí, qué rico. El consejo más sabio que te hayan dado. Consejo más sabio me lo dio mi mamá y es no hay que tener el camino claro para empezar a andar. Las respuestas empiezan a llegar a lo largo del camino. Oh, gracias por compartirlo. Un mantra de vida. Un mantra de vida. Si es para ti, ni aunque te quites, si no es para ti, ni aunque te pongas. Para cerrar esta entrevista tan espectacular, déjanos un consejo para alguien que quiera emprender una aventura de este tipo o explorar una vida nómada o simplemente expandir sus límites. Bueno, si es una persona que quiere cerrar su casa, regalar las cosas, vender el resto, guardar un par de cositas para cuando quiera volver a echar raíces, o sea, volverse nómada, le diría que mire un poco la estructura, como el modelo de negocio, cómo va a lograr sostener el ritmo antes de arrancar, sin necesidad de que sea perfecto. O sea, no lo tiene que tener todo resuelto, pero que sí tenga una idea y una estructura con la cual se pueda echar al agua y decir, bueno, acabamos y voy a tomar esta decisión de cerrar. Y si es una persona que quiere pues expandir sus límites, irse a viajar, a esa sí le diría que no lo piense, hágalo, hágalo que o gana o aprende, pero nunca, nunca va a perder. Y que sé que de pronto los miedos están por ahí rondando, pero en ese tipo de situaciones donde uno va a crecer y siente sobre todo esa fuerza, de decir, quiero hacer esto, pero me da miedo, si es el miedo el que está frenando, hay que hacerlo. Y hay que poner los miedos en el asiento del pasajero, amarrarlos bien duro en ese cinturón y uno coger el timón, que los miedos son importantes para no hacernos hacer pues brutalidades y hacer cosas pues irresponsables que nos podamos morir, pero cuando no ese es el caso hay que tenerlos ahí sentaditos, calladitos, controladitos. Entonces, que se animen, que fuera de la zona de confort, así suene muy cliché, es donde está la vida, es donde están los verdaderos aprendizajes, fuera de esa rutina que los absorbe, que los va matando de a poquitos. Hay muchas cosas interesantes y que sí se puede vivir diferente, que ese siempre es mi mensaje, que ese es el propósito de Inside You, que me importa que la gente entienda que sí se puede vivir diferente, que vinimos aquí a cumplir nuestros propios sueños, no a cumplir los sueños a los demás y que a pesar de que la vida no es una línea recta, subiendo en las subidas nos hacemos más fuertes y bajando en las bajadas pues nos llenamos de aire, de viento fresco para volver a arrancar. Entonces, sí, sí, sí es posible, sí se puede y es una realidad, sobre todo hoy en día que somos tan afortunados de haber nacido y crecido en esta época donde estamos conectados y donde si le damos un buen uso al Internet es un espectáculo y una maravilla de herramienta.
Yo te agradezco mucho haberme y habernos dado este ratico de tu mañana, de tus mañanas tan preciadas. Infinitas gracias por compartir con nosotros esta experiencia de vida que estás teniendo en este momento. No, Esteban, mil gracias a ti, gracias por todas las preguntas, por este tecito tan delicioso y no, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que escuchan el podcast. Bueno, te mando un abrazote y bueno, vete a disfrutar de Bali. Listo, Esteban, mil gracias, chao. Recuerda que tú puedes ser parte del cambio, ser parte de este proyecto y ayudarlo a crecer. Si sientes que tienes ese deseo, que este podcast te ha ayudado de alguna forma en tu transformación espiritual y te gustaría que llegue a muchísimas más personas, tienes 3 opciones para apoyarlo. La primera es compartiéndolo, enviando el link, tagueando a alguna persona en un post. De esa forma más y más personas lo pueden escuchar. La segunda opción es dejando un comentario o un review en la plataforma en la cual lo escuchas. Y la tercera es apoyándolo de forma económica en nuestro perfil de Patreon. Entras a la página web www.patreon.com/lamaleta-liviana y allí vas a encontrar 4 opciones para hacer tu aporte a este proyecto. Cada que apoyas Tomémonos un cafecito, no solo estás apoyando un podcast, estás aportando en una transformación espiritual. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes en la vida, entre menos peso mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.